Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un conversatorio más. Estamos aquí muy contentos. Estamos con nuestro conversatorio número 232 ya. A nombre del maestro Carlos Orozco Felgueres, les doy la más cordial bienvenida. Y hoy tenemos una gran invitada. Ella es la maestra Guadalupe Santos Moreno. Maestra Guadalupe, ¿cómo está? Muy buen día. ¿Qué tal, maestro? Muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Bueno, pues es un gusto. Permítanme, por favor, leer un poquito, una breve semblanza para los que no conozcan. Muchos de ustedes ya la conocen, pero los que no, a la maestra Guadalupe Santos Moreno. Ella es contador público certificada ante la AGAEF y contador público autorizada ante el IMSS, especialista en impuestos por la Escuela Bancaria y Comercial, maestra en Derecho Fiscal por la UNITEC y maestra en Derecho de las Empresas por la Universidad Anáhuac. También es licenciada en Derecho por la Universidad Humanitas Ciudad de México y desarrolla trabajos de investigación para acceder a la especialización en compliance tributario por la Universidad de Salamanca, España. Es socia fundadora de la firma legal Impulso Fiscal SC, dedicada a la asesoría fiscal y patrimonio desde el 2024. Ha sido catedrática de la ESCA del Instituto Politécnico Nacional, profesora sustituta en la Universidad Panamericana y perito en contabilidad por el segundo circuito judicial. Actualmente se desempeña en el ejercicio de la peritación contable y de la auditoría forense. Ha participado en los seminarios sobre tributación local que organiza el Observatorio de Derecho Penal Tributario de la Universidad de Buenos Aires, así como en el Tercer Congreso Iberoamericano de Derecho Penal Tributario realizado en la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Es profesora de asignatura en la Universidad Iberoamericana y en diplomado por parte del Colegio de Contadores Públicos de México. De esta institución es integrante de la Comisión Fiscal Técnica, donde es coautora de obras en materia fiscal como resultados de los trabajos de comisiones. A la par es estudiante de un doble doctorado en Derecho y otro en Anticorrupción y Sistema de Justicia. Muy bien, pues esa es la trayectoria de la maestra Guadalupe. Pues bienvenida aquí a Conversando con Orfe. Y bueno, comenzamos. Como usted nos diga, maestra, aquí estamos. Claro que sí, Humberto. Muchísimas gracias. Em, Preparé unas láminas para su amable auditorio, maestro, y me voy a permitir compartírselas para que sea un poquito más ligera esta presentación. Adelante, excelente. Solamente dígame, por favor, si ahí me ven. Listo, ya vemos las láminas. Muy bien, pues muchas gracias, gracias por su amable presentación y muy agradecida con la organización Orfe, especialmente con el maestro Carlos Orozco, a quien le mando un gran saludo. Eh, Aquí yo escogí este tema para platicarles el día de hoy porque algunas veces nosotros como auditores estamos acostumbrados a que tenemos nuestro desempeño profesional en el área de auditoría, como en la auditoría financiera y en la auditoría para fines fiscales, maestro. Sin embargo, fíjese que nosotros, más allá de esto, nosotros tenemos la capacidad profesional para incursionar en otros aspectos. Oh, me llamó mucho la atención que cuando se ofreció hace pocos días de este tema, una compañera que no es del área contable me dijo, eso de auditoría forense se me hace que como que levantan ahí cuerpos o algo así. Pues no, no, se llama así por las técnicas que se utilizan, pero realmente es una especialidad que vamos a ver en este conversatorio, que es una especialidad que vamos teniendo, además de ser contadores, auditores, podemos tener esa ramita de especialidad que vamos a ver que tiene muchas bondades, como llamamos al tema porque vamos a ver un poquito más adelante que está controvertido, fusionado con varias áreas y vamos a ver que es un nicho de oportunidad para muchos que a lo mejor también desconocemos. Entonces, si me permiten, vamos a iniciar estas láminas que preparé para ustedes. Bueno, en Perfecto. primer lugar,
comentaba yo que nosotros como contadores públicos, nosotros nos enfocamos a la implementación de las normas de auditoría en las empresas. Nosotros queremos saber cómo que se está presentando, se está revelando de manera correcta y oportuna la información financiera del ente económico. Entonces, en un primer momento podríamos decir que nosotros como contadores públicos, lo que nosotros privilegiamos, por llamarlo de alguna forma, al aplicar las normas de información financiera es la sustancia económica, que ahora, maestro, estimados compañeros, lo conocemos o lo ubicamos más como el término que ya nos ha dado el SAT, la materialidad de las operaciones. Sin embargo, esto, aunque es fiscal, yo lo quise retomar aquí en el ámbito financiero porque así realmente es como ya estamos un poquito más habituados. Estamos como que a veces olvidándonos un poquito del principio contable, pero realmente nosotros como contadores públicos debemos privilegiar lo que sería la sustancia económica, es decir, qué es lo que le da origen a las actividades que vamos a plasmar nosotros en un estado financiero. Como una segunda evolución o complemento a nuestra área de contadores, nosotros tenemos que cuando nos certificamos y ya vamos a ser auditores o incluso que somos auditores aunque no estemos certificados, nosotros además de aplicar las normas de información financiera, vamos a estar en plena observancia con las normas internacionales de auditoría. Esto es que ya no solamente nos vamos a asegurar de que los actos económicos fueron reconocidos y revelados, registrados de manera correcta, sino que también cumplen con las formas para efectos de que puedan ser unos estados financieros auditables y que veamos que en una opinión de un tercero, que sería el auditor, diga si esa información financiera representa de manera eficiente, veraz, actual, la información financiera que deviene de las actividades económicas del ente económico. Por lo cual, esa evidencia que nosotros obtendremos como contadores auditores tendrá que ser, como lo dicen nuestras normas de auditoría, evidencia suficiente y competente. Ahora, estimados compañeros, tenemos todavía una ramita más en este árbol de procesamiento profesional y nosotros, para efecto de aplicar la auditoría forense, nos vamos a llegar de los estados financieros que fueron elaborados conforme a la NIF, vamos a aplicar algunas técnicas que nos habla las normas de auditoría, pero ya enfocadas a buscar un poquito más, no solamente que haya sido registrado, revelado oportuna y correctamente, sino que no haya en esos movimientos alguna situación que podamos ver un poquito más adelante que pueda ser hallazgo o motivo o sospecha de que se estuvo realizando o se intentó realizar ahí alguna actividad un poquito más delicada que podríamos a veces de manera prematura encasillarla como fraudulenta. Para eso también nosotros debemos como auditores forenses incluir un renglón importante que es el conocimiento, el estudio del control interno. Vamos a ver un poquito más adelante, pero en pocas palabras, nosotros sabemos que el control interno de una empresa es qué hace y cómo lo hace. Así lo podríamos resumir de manera muy sencilla. Y también nosotros como auditores forenses debemos tener un poquito de conocimiento de las normas ISO, especialmente la 37003, porque es la norma que nos da los parámetros para tener una implementación antifraude en el contexto corporativo. Entonces, estimados compañeros, como podemos ver, ya evolucionamos de contadores a auditores y nosotros nos estamos enfocando en una directriz más especializada, que es la que nosotros llamamos auditoría forense. Algunos de ustedes dirá, bueno, ya nos dijeron qué es, pero ¿por qué se llama forense? Lo vamos a ver ahora también. Lo podemos definir como la técnica especializada dentro de la auditoría que se enfoca a la detección, a la prevención y a la investigación de fraudes y delitos financieros. Y aquí tenemos un trinomio muy importante que vamos a ir platicando un poquito más adelante, que es detectivo, preventivo y de investigación.
El objetivo, compañeros de la auditoría forense, más allá de encontrar evidencia suficiente y competente, es encontrar elementos que sirvan de evidencia clara y fundamentada para qué creen, para poder ser utilizada en procesos judiciales o administrativos. Entonces, la finalidad del forense es obtener esa evidencia para que pueda desahogarse incluso delante de un juez cuando los resultados de esas investigaciones comprueben o nos lleven a concluir de que hubo un fraude en la empresa, hubo una situación de delito y también tengamos la oportunidad, precisamente porque estuvimos estudiando el control interno, de nosotros saber quién es el área responsable de que se haya fracturado de alguna forma un eslabón del control interno y haya estado vulnerable, sensible y por medio de ese eslabón frágil haya ocurrido algún determinado acto que va en contra de las políticas de la empresa. Aquí de manera muy temprana yo les estoy poniendo que lo podemos concluir como una herramienta clave para fortalecer la transparencia y el bienestar institucional. Hablando, maestro Humberto, de bienestar institucional de la empresa, no solamente del sector privado, sino también del sector público, como lo veremos un poco más adelante, porque nuestro ámbito de aplicación profesional incluye ambos, ambos polos. Y ahora sí, ¿por qué es forense? Forense, la palabra forense viene de foresis, que significa foro o tribunal. Es decir, antes, cuando se ponía a juicio a las personas en juicios públicos, bueno, era el foro, era el público. Ahora el público que nosotros vamos a tener con la evidencia que nosotros obtengamos de haber aplicado nuestras técnicas forenses, va a ser seguramente, si es sede jurisdiccional, algún juez, algún ministerio público o si es sede administrativa, posiblemente ya sea solamente para reforzar ahí algunas situaciones para deslindar responsabilidades. En primer lugar, es forense también porque se buscan pruebas legales. Esto es, las pruebas no nada más es como que vi que cargaron y abonaron mal. No, hay que ver y cuantificar el daño patrimonial y ver quién es el que tenía acceso posiblemente a los tokens, a las fiel, a los accesos bancarios, puede ser quién aprobó que se hiciera tal o cual situación, tal o cual movimiento bancario o que lo aprobó tal vez ni siquiera sin haberlo revisado. De ahí es la importancia de revisar el control interno, que sea fuerte, que sea robusto y que no tenga eslabones débiles. Y si dentro de nuestro forense encontramos algún eslabón débil, tener la oportunidad de fortalecerlo para evitar futuras situaciones imprevistas. En segundo lugar, es forense porque interactúa con el derecho. Como lo vamos a ver un poquito más adelante, la información que nosotros obtengamos como forenses va a servir de en muchas ocasiones o sería lo ideal para evidenciar situaciones de delitos como el fraude, como el lavado de dinero, como el soborno, o en el ámbito mercantil, como la administración fraudulenta, podríamos revisar. En tercer lugar, es forense porque tiene un carácter investigativo. Aquí la situación es que nosotros tenemos que estar investigando hasta el fondo qué es lo que ocurrió. Consideremos que nosotros cuando aplicamos una auditoría, estamos trabajando con información financiera histórica. Eso ya pasó, lo compraron, lo vendieron, lo ajustaron, lo declararon, no lo sé, todo eso ya pasó. Entonces nosotros tenemos que retrotraernos para revisar, lo aplicó de esta forma porque era la forma oportuna que debería haber hecho. ¿Qué debemos hacer ahora en este ejercicio para nosotros subsanar y no incurrir en esos errores que posiblemente ocurrieron y que nos puedan estar dando un marcador de hallazgo importante, sensible, que pueda afectar a la empresa? Y el número 4 es forense porque requiere metodologías rigurosas. Ya no nos basta solamente como contadores que nos cuadre el cargo y el abono y que no tengamos saldos en la cuenta de cuadre. Ya no es suficiente con que nosotros como auditores veamos y nosotros le digamos a la empresa, este informe de auditoría
de su empresa refleja de manera correcta o no refleja de manera correcta la situación financiera. Y es responsabilidad del administrador. Eso es lo que regularmente podríamos esperar de un informe financiero. Sin embargo, en un informe de auditoría forense, nosotros debemos de tener evidencia para decirle a la administración de la empresa se encuentra en estas condiciones, hubo estos hallazgos, estamos encontrando estas fallas. De la manera en que hemos aplicado las técnicas forenses, nosotros encontramos que los probables responsables de tal daño patrimonial se encuentran en este departamento, estuvieron trabajando en este periodo y otra cosa muy importante, que la auditoría forense tiene que cuantificar el daño o el perjuicio patrimonial. De toda suerte, podríamos comentar y también ir afianzando estas bases, que nosotros tenemos elementos normativos, además de legales, donde se sustenta nuestra auditoría forense. Alguno dirá, bueno, pues en la primera lámina vimos que eran las NIF y las NIAS. Platicamos también un poquito del control interno y que podríamos utilizar también las normas ISO. ¿De dónde sale esto? Bueno, pues los elementos normativos y legales que sustentan nuestra forense. Fíjense qué cosa tan importante es que la tenemos concebida desde nuestra constitución política, cuando se establecen principios de transparencia y rendición de cuentas en el uso de recursos públicos. Alguno dirá, bueno, pues eso solamente lo aplica a las empresas del gobierno. Vamos a ver ahora un poquito adelante que siempre vamos a tener los dos polos, gobierno y empresas privadas. También tenemos un elemento normativo y legal en el Código Penal Federal. ¿Por qué, compañeros? Porque nosotros estamos tratando de investigar o averiguar si es que se cometió un delito, y un delito es algo que va en contra de la sociedad y que el Código Penal ya tiene ahí un catálogo de todas las conductas que se cometan, cómo se llama ese delito técnicamente, cuál punibilidad le corresponde, qué tan grave es, qué afectó, cuál es el bien protegido que dañó y cuál es la forma en la que se puede reparar. Por eso el Código Penal Federal también es un elemento normativo legal muy importante que debemos considerar cuando nosotros apliquemos una forense. En cuanto a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, también es, compañeros, un elemento normativo legal muy importante. ¿Por qué? Porque dentro de esta ley tenemos que ya se están dando las sanciones a las personas morales. También nos está diciendo esta ley las faltas graves para los servidores públicos, incluyendo el desvío de recursos. Y un artículo bien importante donde viene a reforzar lo que les he comentado de que esta técnica forense se puede aplicar en los dos polos, en la empresa privada y en la empresa pública, es que ya el artículo 25 nos habla de la responsabilidad de las personas jurídicas, pero ya nos habla de las personas jurídicas que no son de gobierno, ya de las personas jurídicas que forman parte de la empresa privada. Entonces, ahí ya tenemos un tercer elemento normativo que nos afianza, es la aplicación de esta técnica de auditoría forense en esas dos vertientes. Después, de manera más para situaciones gubernamentales, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, donde nos dice ya necesitamos tener ahí fiscalizar los recursos públicos, muy bien, y de manera número 5 tenemos las normas internacionales de auditoría, que si bien nuestras normas no son leyes nacionales, lo cierto es que son los parámetros con que los regimos los auditores para efecto de realizar el trabajo profesional que representa una auditoría de estados financieros. Y en específico, en la parte de la NIA, de la 240, 250, 300, 330, 350 hasta 550, podemos encontrar bases que nos pueden reforzar la aplicación que nosotros estemos realizando para la detección de fraudes en una auditoría. Encontramos algo que tiene todas las características de ser un fraude,
¿Qué debemos hacer en eso? Y finalmente, decíamos, para complementar el estudio y la observancia de las ISO 37003 y la 37301, que si bien son estándares internacionales, realmente ya es muy oportuno y muy benéfico que las empresas están tomando estas directrices, estos parámetros importantes, y nosotros como forenses deberemos estar preparados para entenderlos, para aplicarlos, para observarlos y para ver que se estén observando de una manera adecuada. Con esto, compañeros, podemos reforzar o tener la tranquilidad de que el desarrollo de la forense deviene de por lo menos de estos 6 elementos normativos y legales, que ya de alguna u otra forma, cada vez que la apliquemos, iremos considerando los normativos en específico para el caso de que se trate. Ahora bien, y la auditoría forense la podemos aplicar en vez de una auditoría financiera, en vez de una auditoría fiscal, si no estamos obligados. ¿En qué momentos la podemos aplicar? Fíjense que esto es importante. A veces por desconocimiento, algún cliente o el primo del amigo nos dice, oye, es que yo quisiera buscar un auditor forense para que me haga la auditoría porque en la auditoría financiera se tardan mucho o es muy amplia o no lo sé, y la auditoría fiscal no estoy obligado, pero yo quiero saber cómo está mi empresa. Bueno, pues entonces para ese tipo de situaciones podríamos tener revisiones por segmentos o por encargos, ¿no? O sea, nuestra norma de auditoría son tan amplias que podemos tener un apartado para cada necesidad metodológica o cada finalidad que se requiera. Sin embargo, compañeros, lo que da origen a la auditoría forense de manera muy general, enunciativa, jamás limitativa, es primero prevenir el fraude. Segundo, porque ya hay una denuncia o un reporte. En tercer lugar, a solicitud interna. Puede ser a lo mejor que está la empresa cambiando, transitando de un consejo de administración a otro y quiera a lo mejor el nuevo consejo o el nuevo administrador revisar a ver qué pasó ahí, solamente porque queremos que estar con la certeza y con la tranquilidad de que la empresa que nos están entregando está en estas condiciones, es viable y no vamos a tener ahí poquito más adelante alguna sorpresa. Podría ser esta a solicitud interna, perdón. En cuarto lugar, queda origen a la auditoría forense a solicitud externa. Posiblemente cuando nosotros tenemos en el día a día situaciones a lo mejor de intercambio de información, nosotros solicitamos a terceros a lo mejor algún crédito, algún préstamo bancario, nuestros propios clientes, nuestros proveedores, la empresa, la competencia que vive allá enfrente y que creen que ya llegamos a acuerdos y a lo mejor nos vamos a fusionar o vamos a hacer algún negocio en general, porque los dos nos dedicamos a la misma rama o industria, incluso estamos ubicados en el mismo parque industrial. Bueno, a lo mejor en esas situaciones, aquel proyecto de fusión o de negocio puede hacer que me pida que yo me someta a una forense para que él esté con esa tranquilidad de que ahí dentro no ha habido ningún fraude, ningún soborno, no hay situaciones de lavado de dinero y que todos los eslabones que conforman el control interno son fuertes, son sólidos y no los podemos traspasar fácilmente. Y por número 5, la que es más común, compañeros, por detección en la auditoría genérica. Auditoría genérica me refiero a la auditoría que se lleva financiera, ¿sí? Entonces, ya sea interna o externa, cuando el auditor está ahí realizando sus pruebas, sus cruces de información y aplicando sus técnicas, dice, algo no está bien, algo que a lo mejor dentro de las técnicas de auditoría genérica que estamos aplicando, no podríamos revisarlo tan a detalle como lo podría hacerse mediante las técnicas forenses. Y entonces, a solicitud incluso
del propio auditor interno o externo pueda dentro del informe hacer ahí una aclaración que tiene sospecha de hallazgo de situaciones de fraude y que él sugiera que se continúe o que se dé seguimiento a la conclusión de esa financiera con una forense. Una Hemos hablado, duda, compañeros, maestra. sí. Este, ¿Una auditoría forense podrá aplicarse si no hay indicios de fraude? ¿En qué circunstancias considera que se podría aplicar de forma voluntaria o espontánea, viendo el primer cuadro que dice prevención, ¿no? Así es, qué buena pregunta y muy oportuna, maestro Humberto, ahora que estamos iniciando. Porque fíjese que precisamente la podemos utilizar, como ya usted lo dijo, de manera preventiva, voluntaria, de manera correctiva, cuando ya hay indicios de que algo ahí puede hacer que algo pasó y nos están dando la información, o puede ser que simplemente nosotros, por salud de la empresa, queramos estar con esa tranquilidad, porque nosotros a lo mejor el administrador de la empresa fue el que está originando o dándonos las bases del control interno. Pero siempre, maestro Humberto, cuando se implementa el control interno, siempre es indispensable que una persona externa de una persona profesionista se dé una vuelta por ahí en la pancita de la empresa y les diga, esto lo están haciendo muy bien, funciona muy bien, y si algún hallazgo hay de alguna situación blanda, alguna situación que no esté tan fortalecida, puede hacer que sea el momento adecuado, maestro Humberto, de decir, se puede reforzar de esta forma. ¿Para qué? Para evitar alguna situación a futuro. Entonces, esa es una buena situación que podríamos tener. Y ya como usted nos está diciendo, también podríamos comentar que hemos platicado del fraude, pero dentro de este delito, alguno dirá, bueno, pues fraude es cuando a lo mejor voy a pagar algo y me dieron mal lo que compré, o los recursos no fueron suficientes, o hubo ahí alguna situación. Fraude, estimado maestro Humberto, compañeros, lo tenemos tipificado como el delito, nos dice el Código Penal, que es el delito cuando alguien hace uso de engaño o aprovechaba algún error para quitarle a alguien más lo que le pertenece, para dañarlo en su bienestar, en su patrimonio. En ese sentido, si llevamos esta definición del fraude a la empresa, podríamos tener de manera muy general esto que se llama árbol del fraude. Esta imagen la tomamos nosotros de la obra de la Asociación de Examinadores de Fraudes Certificados, donde ellos tienen una clasificación de los esquemas de fraude de manera esquemática. ¿Qué es lo que pasa o cuáles son las situaciones que la empresa podría o tal vez debería considerar como fraudulentas dentro del movimiento de su operación en el día a día? El árbol del fraude en la empresa lo podríamos dividir de manera muy general, repito, esto es de manera muy general, habrá que hacer la revisión de cada empresa y de revisar cuáles son los riesgos a los que está sometido para ver cuál es la posibilidad de que alguno de esos riesgos detone en un fraude. Sin embargo, para esta asociación, podríamos dividirlo en tres grandes familias, que es de corrupción, de apropiación ilegal de activos y de fraude de estados financieros. Como podemos ver, no solamente estamos hablando de números como en la auditoría financiera, también ya estamos hablando de corrupción, que eso sabemos que es un delito que se debe castigar, y de la apropiación ilegal. Aquí la palabra nos está diciendo que eso no es el deber ser de los activos. Algunos de los elementos que podríamos tener como marcadores dentro de este árbol de fraude en el apartado o en la familia de la corrupción, podríamos tener conflictos de interés, sobornos, agradecimientos ilegales o extorsión económica.
De manera general, conflicto de interés, podemos poner un ejemplo muy sencillo. Cuando nosotros no, como empresa, desconocemos a lo mejor el expediente o el antecedente laboral, a lo mejor de la persona que vamos a poner en el departamento de compras, y pues esa persona le va a dar a lo mejor a favorecer que a lo mejor a quienes se les está comprando sean a lo mejor proveedores incluso con los que ya haya antes laborado o con los que tenga alguna relación, además de comercial, familiar o de amistad, ¿no? Entonces, o todo lo contrario, es mi archienemigo y por nada voy a dejar que la empresa le compre, ¿no? Entonces, ahí podríamos tener un ejemplo de situación de conflicto de intereses. En cuanto a la apropiación ilegal de activos, nosotros lo podemos a la vez desmenuzar en inventarios y en otros activos, en efectivo y el equivalente de manera general y en los desembolsos fraudulentos. Aquí es algo importante, por ejemplo, en inventarios y otros activos, cuando se hace uso indebido y lo muy curioso que ocurre siempre, hurto después de los registros, porque fíjense que las personas que están ahí adentro y que se dedican a estar revisando qué es lo frágil que tiene la empresa, qué es lo que no revisa para ahí hacer de las suyas, pues son muy inteligentes porque le dan entrada al almacén, lo registran, dan las altas y el material ahí va haciéndose menos, lo van sacando. ¿Qué es lo que pasa cuando recibimos la orden de producción? Pues sabemos que contamos a lo mejor con 1,000 cajas y cuando revisamos, pues ya son 990. ¿Y qué crees que nosotros tenemos el pedido de 1,000 cajas de lo que íbamos a hacer? Entonces ahí ya tenemos un faltante que no es scrap, no es merma, simplemente desapareció, se volatizó de aquí. Esas son las situaciones en las que deberemos de tener cuidado nosotros como forenses de hacer un andamiaje en todo el control interno, porque el control interno nada más no se refiere solamente a lo que la empresa se dedica, es un entorno, un conjunto, como lo vamos a ver un poquito más adelante. En los desembolsos fraudulentos tenemos también esquemas de facturación, esquemas de nómina. ¿Cuántas veces hemos sabido de empresas o de trabajadores o de conocidos que nos dicen ahí, bueno, pues es que yo todos los meses me dan un comprobante, un CFDI de nómina? Vamos a ponerlo así, un ejemplo facilito. Entonces, al año debo tener 12 CFDI de nómina que me timbró mi empleador. Pero ¿qué crees, Humberto? Revisamos y tiene 15, 20 o 30 de empleadores que ni siquiera conoce. Entonces, ahí hay situaciones de esquema de nómina donde nosotros estamos sacando, haciendo desvío de recursos y estamos solventando de manera eh, absurda que con un CFDI podríamos incluirlo. ¿Pero por qué? Pues simplemente estos recursos no le están llegando al trabajador. El trabajador trabajó y ganó al año 100,000 pesos y los CFDI dice que fueron de 300,000. ¿Y dónde están los 200,000? ¿Era la misma empresa? Bueno, pues sí, pero no los tiene el trabajador. Ese tipo de situaciones son las que ocasionan detrimento en el patrimonio de la empresa. Son esquemas de fraude. Falsificación de cheques, un común denominador, eso que ya cada vez utilizamos menos cheques en la empresa, pero ¿qué es lo que pasa? Que salen los cheques a nombre de Juan Pérez y cuando nosotros como forenses vamos y solicitamos al banco de manera externa para llegarnos de las copias de los cheques, por ejemplo, ¿qué es? Que al reverso, ¿qué crees que ya tiene que alguien más lo cobró? Ese cheque fue endosado, salió a nombre de Juan Pérez, que él es alguien de la empresa, un trabajador, un proveedor, no lo sé, pero lo cobró Efraín Gómez y pues él no tengo idea quién es. Entonces, aquí en contabilidad nosotros tenemos que estamos haciendo esos pagos, nosotros estamos teniendo que está perfectamente documentado o perfectamente validada esa salida de dinero. Pero si nosotros vemos que algo pasa ahí y no tenemos los elementos, el forense es lo que va a utilizar esa forma de
verificación externa. A lo mejor el contador dirá, no, pues aquí yo tengo los cheques, las copias de los cheques. Sí, pero eso es lo que tú tienes. A mí me interesa como forense ver lo que realmente pasó allá en el banco, porque tú lo expediste y saliendo de la empresa, tú te olvidas de lo que pasó con ese cheque. Quiero ver quién lo cobró. Incluso están las grabaciones de los bancos y son situaciones que a lo mejor estamos adelantándonos mucho. Y finalmente, dentro del fraude de los estados financieros, algo que también es recurrente, la sobreestimación de ingresos o la subestimación de activos y de ingresos. Y aquí ocurre que a veces se hace un reconocimiento anticipado de ingresos. ¿Para qué? Para mostrar a lo mejor, Humberto, unos estados financieros más sólidos y que nos den el préstamo. O porque nosotros tenemos, el socio o accionista nos dio unas metas muy altas o el administrador y no las cumplimos y nosotros ahí inflamos tantito el estado financiero para mostrar unas metas a las que no logramos. Bueno, pues esas situaciones también son detectables con la auditoría forense. En el contexto mexicano, nosotros, compañeros, podemos detectar estos fraudes y delitos financieros primero con una prevención de riesgos, obteniendo evidencia. Ahora vamos a ver qué es y en qué consiste, fortaleciendo la transparencia, evaluando el cumplimiento del control interno y sobre todo colaborando para que se sancione a los responsables. Algunos ejemplos de evidencia, recordemos que en materia del auditor forense, la evidencia lo es todo. Si no tenemos evidencia suficiente e idónea, no tenemos nada, compañeros. Algunos ejemplos de evidencia es la evidencia contable, la evidencia documental, la evidencia de terceros, pero el común fuerte que nos va a apoyar siempre va a ser la evidencia física, lo que nosotros encontramos, los rastros tangibles que nos puedan indicar la comisión de fraude. ¿Qué puede ser? Información, copias, documentos, comunicados, correos, mensajes, incluso ya tenemos tesis de qué forma se pueden presentar los mensajes del WhatsApp, incluso de ese tamaño ya son las pesquisas que el forense podrá ir a tomando. Y aquí en este momento, ¿cómo ves, maestro Humberto? ¿Qué le parece? Muy bien, maestra. Hemos hablado de técnicas forenses. ¿En qué son diferentes a las técnicas de auditoría financiera? Maestro, como le hemos platicado, la técnica forense nos va a llevar a buscar evidencia tangible, evidencia que incluso nosotros tenemos que cuidarla y que tratarla, maestro Humberto, con una cadena de custodia, que esto es que quede perfectamente sellado y salvaguardado, que no se contamine. Es un ejemplo muy sencillo. A lo mejor yo le digo ahí al contador, a ver, por favor, imprime por favor, el estado de cuenta de tal periodo. Y él me imprime un estado de cuenta que tiene 10 movimientos, vamos a suponer, y me lo da. Pero yo como forense no me puedo conformar con eso. Tengo que ir al banco y solicitar también que se nos permita un estado de cuenta del mismo periodo. Si los dos coinciden, pues estamos muy bien. Pero ¿qué pasa si aquel tiene 9 movimientos o tiene 11? Algo no está bien. Está manipulado el sistema que tiene el contador. Puede ser que él ni siquiera sepa que tiene esa manipulación o puede ser que sí, no lo sabemos. Entonces, nosotros, maestro Humberto, esa podría ser un ejemplo de la diferencia que puede hacer en una evidencia, en la aplicación de una técnica de auditoría financiera y una evidencia al aplicar una técnica de auditoría forense. Como ya habíamos platicado, para poder comprender cómo se va a aplicar una auditoría forense, lo primero es conocer la empresa que hace y cómo lo hace. Para esto tenemos que estudiar el análisis del entorno de la empresa, evaluar controles y hacer la investigación de riesgos. Dentro del análisis de la empresa, estos son algunos de los elementos que podremos estar revisando. La naturaleza del negocio desde el modelo de negocio, el sector del mercado, la estructura
cómo está organizada. Nosotros tenemos que, como auditores forenses, revisar incluso cómo se comporta una empresa que hace lo mismo que la empresa a la que yo le estoy prestando una auditoría forense. Una empresa que se dedica a lo mismo, que tiene más o menos los mismos ingresos o el mismo, más o menos en promedio el personal o más o menos el promedio de operaciones. ¿Cómo se comporta esta empresa y por qué esta empresa se comporta diferente? ¿Qué son los hallazgos? ¿Qué son los rasgos previos que yo puedo tomar para que cuando yo entre a la empresa ya tenga yo eso en mente y eso yo pueda dirigir mis trabajos? El ambiente de operación, todos los factores que se puedan incluir para que yo pueda conocer cómo funciona la empresa y hacer uso de herramientas de análisis. ¿Cuáles? Todos los análisis financieros que se hagan. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener un entorno de la empresa y nosotros podamos conocerla y podamos evaluarla. Por eso no solamente se trata de que conozcamos a la empresa en el estado financiero. Cuando nosotros leamos el estado financiero, el acta constitutiva, los mecanismos de control, las entrevistas personalizadas, dirigidas o incluso cuestionarios anónimos donde nos reflejan cosas a lo mejor los trabajadores que incluso los administradores no saben y ellos, como se les da a veces la oportunidad en los cuestionarios forenses de que sean anónimos, ellos nos van a dar mucha información que a lo mejor es desconocida, que nosotros podemos graficar y hacer dispersiones para nosotros decirle al administrador, mira, tú me dijiste que tu empresa está de esta forma, pero la realidad es que está de esta forma. Y todas esas desviaciones son las que tendremos nosotros que ir verificando y que ir ajustando, como si fuera un arbolito del bonsai, que hay que irle dando los amarres estratégicos, exactos, no más porque si no lo dañamos y no dejarlo solo porque si no se va y ya sería difícil de volverlo a contener. Cuando nosotros vamos a conocer la empresa, nosotros vamos a utilizar la mitad de nuestro tiempo en conocer la empresa antes de aplicar alguna técnica, antes de hacer alguna situación dentro de la planeación. Hagan de cuenta que nuestra forense tenemos prevista por el tamaño de la empresa o el alcance o el daño o la severidad del daño que nos están explicando. A lo mejor tenemos pensado que la vamos a desarrollar en 6 meses. Créanme, compañeros, que 3 meses, exactamente la mitad del tiempo, es la que necesitamos invertir para conocerla, para saber cómo funciona y para delimitar el alcance y las técnicas que se tengan que aplicar. Entonces, pues esto lleva un tiempo, sí, hay que concentrarse, sí, afortunadamente no estamos solos, nosotros tendremos que trabajar también con abogados, si es una empresa de manufactura, también podemos llegar a apoyarnos de ingenieros, de expertos en informática, de expertos en producción, de expertos en suministro de materiales, dependiendo de lo que haga la empresa. Esto es una mancuerna profesional que deberemos de tener porque es algo muy importante. Los auditores forenses no podemos trabajar solos, incluso aunque nosotros somos un despacho de forenses, somos 10, 20 o 100, todos tenemos la misma especialidad y no podríamos hacer un desarrollo armónico dentro de la empresa. Sí o sí debemos hacer mancuerna con los demás profesionistas. Esta disciplina, como le hemos comentado, combina tanto elementos contables como financieros y como legales. Ya nos anticipaba el maestro Humberto qué importante es que se considere que sea preventiva, que se considere detectiva y que se considere correctiva. Preventiva ya no, ya lo hemos platicado antes de que ocurran las cosas. Detectiva para comprobar o descartar de los 5 marcadores que vimos en la segunda lámina qué hay de cierto en las sospechas que se tienen. Y correctiva cuando esas sospechas nos dicen, tengo la certeza de que hay un fraude. ¿Por qué? Porque tengo este detrimento, porque tengo este traspaso, porque tengo esta transferencia no autorizada, desconocida, muy grande, que ni siquiera la hicieron a una cuenta de nadie de la empresa. Entonces, hay la certeza real de que hubo un daño al patrimonio de la empresa.
De esta forma es de la que actúa y de esta manera es de la que deviene la aplicación general de la auditoría forense. La implementación que tenemos es, ya lo comentamos, evaluación inicial, desarrollar políticas, capacitarnos y concientizar al personal y algo bien importante, darle cabal monitoreo y seguimiento. Si nosotros dejamos la forense y decimos, hoy firmamos, hoy entregamos el resultado, el informe, muchas gracias, hasta luego, no. Si nuestra forense nos llevó 6 meses realizarla, necesitaremos por lo menos otros 2 para darle cabal monitoreo y seguimiento y ver que lo que nosotros hicimos realmente se está adaptando, se están socializando las personas encargadas y que ese eslabón débil que posiblemente encontramos ya está sellado, ya está bien estructurado y ya está fortalecido. Aquí lo de la evidencia ya lo comentamos y alguna de las formas que podemos hacer ahora es qué es lo general que podríamos tener cuidado. Maestro. Además de actualizarnos en el área de auditoría, ¿cómo podríamos fortalecer las competencias de la auditoría forense? Fíjese, maestro, que precisamente revisando el entorno integral de la empresa, ¿qué es lo que debemos observar? Bueno, pues a lo mejor no somos unos expertos en la empresa, pero sí con todo lo que nos estamos estudiando desde las estadísticas y el comportamiento de la rama o de la industria a la que pertenece, desde ahí podemos ya nosotros tener unos marcadores que nos van a dar el parámetro, la directriz, que es lo que deberemos observar. Pero, maestro, de manera muy general, deberemos entender y revisar el ciclo de ingresos, el ciclo de egresos, que son dos eh, ámbitos muy, muy fuertes, muy especiales que nosotros debemos de tener especial cuidado y delicadeza para todo esto, para revisar incrementos inusuales, compras, cantidades excesivas, cantidades, aumentos de nómina, todo lo que conlleve el ciclo ingresos-egresos será, maestro Humberto, donde nosotros deberemos implementar la mayor parte de nuestras pruebas. En segundo lugar, y no por ello menos importante, el ciclo financiero y el ciclo de producción. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la forense se va a aplicar como una integralidad. Entonces ahí tendríamos que tener un poquito de mayor precaución en estos 4 ciclos, teniéndolos ubicados en conocimiento y dominados en lo que decíamos, qué hace y cómo lo hace, podríamos tener ya un avance muy, muy, muy fuerte de nuestra forense. Y para ir un poquito ya cerrando este tema, nosotros, además de las normas que tenemos de observancia, de las NIAS, del control interno y de las normas ISO, nosotros, maestro Humberto, como forenses, afortunadamente tenemos muchas herramientas digitales que nos pueden ser muy útiles para revisar, para enseñar, para modificar y sobre todo para aplicar todas las técnicas forenses. Estos son 6 ejemplos de 12, de 15 o de 20 que existen que podríamos implementar para analizar cada parte. Incluso, por ejemplo, aquí en el número 6 tenemos este software que está enfocado a la extracción de datos de dispositivos móviles. Entonces, por ejemplo, pues imagínense que la empresa les da teléfonos a los empleados y luego dicen, no, pues es que se me bloqueó, es que no lo encuentro, cuando nosotros tenemos la certeza de que hay ahí información que nos va a servir. Bueno, no te preocupes, aquí los expertos por medio de algunos software, como puede ser podrían habilitarlo para obtener los comunicados, los correos que nosotros ya hemos revisado que detenta el equipo de esta persona. También tenemos software para la gestión de riesgos. Esto software para la gestión de riesgos lo podemos implementar incluso aunque no estemos implementando una forense, cuando nosotros estamos implementando un sistema de compliance que va muy de la mano. Para ir cerrando, maestro, la auditoría forense ya lo platicamos como detección para empresas públicas y privadas.
y lo más importante es que haya evidencia. ¿Y por qué hacemos tanta mención de la evidencia, maestro? Porque nosotros sin evidencia decíamos no tenemos nada y si nosotros contamos con eficiencia idónea, suficiente, competente y oportuna, nosotros podríamos integrar una situación importante para que en un momento dado pueda ser eso prueba para las situaciones que se puedan dar cuando los resultados a las que se obtengan nosotros de haber aplicado nuestra forense escalen a escala penal. ¿Por qué? Porque ahí ya el administrador o el representante de la empresa con los elementos que el auditor forense le proporciona, él ya podrá decir, nosotros vamos a presentar a demandar a alguien a lo mejor, pero tenemos los elementos que nos soportan y ya el Ministerio Público hará sus propias investigaciones, pero nosotros vamos a tener de una manera tangible de qué estamos hablando. Recordemos que el proceso penal tiene por objeto esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños sean reparados. Entonces, esto podría ser una parte en la que la información que contenga el informe forense pudiera incluir. Y aquí, no sé, maestro Humberto, ¿cómo vamos de tiempo? Bien, maestra, nos quedan 9 minutitos. Bueno, pues aquí no sé si tenga algún comentario hasta este momento antes de que vayamos cerrando. ¿Considera que esta área de auditoría forense se escucha muy interesante? ¿Es un nicho de oportunidad profesional para los contadores? Yo considero que sí, maestro Humberto, porque además de contadores, nosotros ya nos hemos especializado en en las técnicas de auditoría. Lo que estamos haciendo es especializarnos sobre esa especialidad. Es algo muy importante, es un nicho de oportunidad. Lo como hemos visto ocurre de la manera más frecuente la que nosotros a veces nos damos cuenta. Incluso a veces algún colega nos dice, oiga, ¿no conocen a un auditor forense? Bueno, vamos a revisar para qué lo quieres, qué está pasando en tu empresa, qué le pasa a tu cliente para nosotros saber si podemos nosotros orientarlo o incluso tomar esos casos. Pero no solamente es así, sino que también eso nos da la oportunidad a tener nosotros la opción de ofertar un servicio profesional más especializado, que claro está, nos conlleva, nos combina, maestro Humberto, a seguirnos preparando. A veces creemos que con el hecho de cumplir la norma o estar estudiando, lo damos por hecho, pero a veces este tipo de técnicas, este tipo de disciplinas nos obliga a estar estudiando un poquito más allá. Simplemente el hecho de estudiar la implementación de normas ISO o de revisarlas cuando la empresa ya lo tiene, eso es un nicho de oportunidad profesional muy importante. Pero, maestro Humberto, que ya concluyendo, ¿qué es lo que podríamos tener? Unos desafíos importantes en la implementación. Y el más importante y el común denominador que vemos es la resistencia al cambio. La resistencia al cambio, estimados compañeros, la podemos ver cuando la implementación de nuevos sistemas y procedimientos es algo novedoso para el cliente. Recordemos que en México más del 90% de las empresas son empresas familiares y esas vienen de dos, de tres, a lo mejor de cuatro generaciones. Pero algunas veces desde estas empresas que siguen siendo familiares, que no se han institucionalizado y no contemplan un gobierno corporativo, son las empresas que desafortunadamente, maestro Humberto, muchas veces están destinadas a desaparecer porque no sobreviven a la tercera generación. No basta solamente con preparar al sucesor, hay que incluirlo, hay que introducirlo a la empresa, a la pancita de la empresa
empresa, qué hace y cómo lo hace. Lo estoy preparando, pero a lo mejor la persona que yo considero que es de mi familia y que quiero que venga y tome las riendas de la empresa, pues a lo mejor a él le gusta el deporte o la música o le gusta dedicarse a las matemáticas, a la actuaría, a pasear, no lo sé, pero esas situaciones deben de prevenirse para que no tenga la empresa, las personas que la representan no tengan miedo al cambio, que vean que por medio de este tipo de disciplinas puede la empresa tener algunas opciones, algunas herramientas y que una de ellas es preparar a las personas que vienen atrás de nosotros para que la pauta sea de generación y no sea de golpe, porque tuvimos un fraude, porque tuvimos una administración fraudulenta, porque pasaron estas situaciones delicadas dentro de la persona jurídica. No, irlas solventando de la manera más gentil posible. Otra, maestro Humberto, que es muy entendible, que los recursos limitados. A veces las pequeñas y las medianas empresas pueden encontrar difícil destinar recursos para implementar y mantener un sistema de gestión de fraude. Habrá que revisar estas situaciones y hacerles saber que estos servicios, si son especializados, a veces es importante que se acerquen al profesionista, que platiquen cuál es la situación que tienen, qué es lo que necesitan para que puedan llegar a un acuerdo. No porque sean empresas pequeñas o medianas, no están exentas de tener situaciones de a lo mejor aprovechamiento de sus activos o malversación de sus inventarios o situaciones como en el banco, como los ejemplos que ya hemos platicado. Y el número tres, un desafío bien importante, maestro Humberto, es la complejidad que tiene el fraude, ya que el fraude puede adoptar muchas formas. Hay algo que nosotros trabajamos que se llama el triángulo del fraude, donde nos dice que el 94% de las personas que realizan un fraude, ¿qué creen, compañeros? Nunca lo habían realizado, nunca habían cometido una conducta de ese tamaño. Entonces vean que es difícil encontrar un perfil del fraude, del perpetrador, es difícil. Entonces eso hace que sea complejo ubicarse. Podemos encontrarlo de muchas formas y puede ir evolucionando también con el tiempo, lo que requiere que estemos nosotros actualizados, siempre estar actualizados. Para superar, maestro, estos desafíos, las organizaciones pueden beneficiarse con la capacitación continua en lugares como este, del que tengo el honor de estar invitada el día de hoy, y la asignación adecuada de recursos, así como también, siempre lo ha dicho el maestro Carlos, consulten a los expertos. Y pues, maestro Humberto, pues lo prometido es deuda, estamos concluyendo en tiempo, realmente fue, como usted bien lo dijo, se fue volando, yo quisiera platicarles muchas más cosas, pero lo que sí me quedo muy tranquila de que me hayan dado la oportunidad de platicarles, de que nosotros estamos teniendo estas bondades, las bondades que se tienen de estas técnicas, es que además de salvaguardar y de apoyar las situaciones de la administración y los activos, patrimonios de la empresa, puede ser un brazo importante para que se haga justicia cuando la empresa ha sido abusada en confianza, ha sido abusada en sus activos, ha sido abusada en su patrimonio, por quien sea, ¿no? Por quien sea, eso es un marcador importante y que yo los invito a que lo pudieran ir revisando si en algún momento así se requiriera. Así es, maestra, tiene toda la razón. Es un tema muy amplio. Aquí podemos decir que vimos un pequeño resumen, una probadita, ¿verdad?, de lo que a grandes rasgos se puede hacer, pero pues yo creo que en general, incluso en países como el nuestro, hay mucho que hacer en esta rama, ¿no? Eh, Somos muy dados a ir haciendo las cosas como se van dando y no nos gusta mucho luego la planeación. Este tema va muy de la mano con el control interno, con asignar las funciones correspondientes a cada persona, etcétera. Es un gran tema, maestra, y le agradecemos muchísimo su participación. Agradecemos que haya
aceptado la invitación del maestro Carlos, de parte de él le mandamos nuestro agradecimiento. Y bueno, pues yo creo que también a ver si hay oportunidad, creo que esto da para más y da hasta para un curso, un módulo de un diplomado, etcétera. Con Sí, muchísimo gusto, pues le estaremos invitando, claro que sí. Y yo bueno, voy a estar a la orden y pues muchas gracias, maestro, muy agradecida de la oportunidad de saludarlo y pues estoy a ah, sus órdenes. gracias a usted tenemos por aquí un reconocimiento, se lo haremos llegar. Ay, perdón, este no es. Tenemos un reconocimiento. Denme un segundito, por favor. No sé, algo pasó. No se Pero bueno, preocupe, maestro. con Qué más muchísimo. reconocimiento que estar aquí con ustedes. Bueno, se lo haremos llegar. Muchísimas gracias. Agradecemos Gracias. mucho a todos los que se conectaron en nuestro conversatorio 232, sí, con la maestra Guadalupe Santos Moreno. Aquí estuvo con nosotros en Conversando con Orfe. Muchísimas gracias y que tengan todos muy bonita tarde. Muy Hasta amable. pronto. Hasta luego.